Buenas tardes. Comienza Penúltima Palabra, programa de análisis deportivo de Teleturquino. Hoy dialogamos sobre fútbol en Santiago de Cuba. Tendremos en el estudio a Alberto Salmerón, fundador y organizador de la Liga de Fútbol Sala de nuestra provincia. Además, conversaremos con Kader Pérez, futbolista que se encuentra contratado en Portugal. Y cerraremos nuestro diálogo sobre fútbol en Santiago de Cuba con el comentarista Israel de la Llana Aldana. Quédese con nosotros que este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. En este primer tiempo del programa Penúltima Palabra vamos a dialogar con Alberto Salmerón, organizador y fundador de la Liga de Fútbol Sala de Santiago de Cuba. Por supuesto, para él, las buenas tardes y bienvenido. Gracias, agradecido por la invitación. Para nosotros es un placer tenerlo aquí porque vamos a conversar sobre un evento del que usted es uno de los principales organizadores. ¿Cómo se organizó y se fundó esta Liga de Fútbol Sala? Bueno, la Liga Santiaguera de Futsal surge por la necesidad de la provincia de mejorar los resultados en el futsal. Nosotros tuvimos una etapa en el 2019 donde participamos en el torneo nacional, donde yo formaba parte del colectivo de entrenadores y tuvimos el cuarto lugar. Logramos derrotar a La Habana 4-0, fue algo histórico, veníamos de resultados muy decayentes a nivel nacional. En el 2020, la Comisión Nacional de Fútbol y de Reglas de Arbitraje, por la necesidad de árbitros en el país, convoca a las provincias a que mandaran árbitros a participar en un curso nacional. Y yo, que venía de años anteriores, cuando era profesor de educación física en el preuniversitario de Altamira, me sumé a la convocatoria y participé en ese curso que se realizó en la ciudad de Holguín. Eso en primer momento fue algo como un hobby, fue de conocer, de interactuar con las reglas y poder ponerlas de manifiesto en los torneos realizados aquí a nivel local, pero fue algo que me gustó y de una manera u otra era como encontrarme con mi etapa de jugador, y ser árbitro era estar como más cerca del terreno, y eso me motivó y seguí en ese rumbo, y hoy en día me mantengo como árbitro nacional. Salmerón, Santiago de Cuba tiene en el Ateneo Deportivo Armando Mestre una gran cantidad de jóvenes que participan en esta liga santiaguera. ¿Los primeros tiempos de este evento cómo fueron? Bueno, como decía, los primeros eventos que se hicieron fueron torneos aislados. Yo, de mi etapa de profesor de educación física, hacía torneos aislados en la cancha del preuniversitario de Altamira. El profesor Joendry Hernández, que era profesor del combinado de Versailles, hacía torneos en el Ateneo. Y luego hicimos un trabajo de conjunto y llevamos la liga a la liga como tal, al Ateneo Deportivo Armando Mestre, y empezamos a hacer torneos como copas de verano, copas de diciembre, pero no era suficiente porque la mayoría de los jugadores que se insertaban en la liga eran jugadores de la localidad, de la Alameda, Veitegalo. Entonces necesitamos ampliar el margen de jugadores para tener una mayor selección de talento a la hora de conformar la preselección a la Liga Nacional de Fútbol. Este evento tiene como base organizar los equipos que van al evento nacional, pero también ha participado en la formación de árbitros jóvenes, que usted es uno de los profesores y entrenadores de estos jóvenes. Sí, como es algo lógico, para que haya liga tienen que haber árbitros. Sin árbitros es imposible realizar un torneo. Y de conjunto con la Comisión Provincial de Fútbol nos dimos la tarea de realizar varios cursos a nivel de base, a nivel municipal, a nivel provincial, y formar árbitros sin tener en cuenta edad, sexo o nivel social. Actualmente la liga se encuentra en su tercera edición. ¿Qué de novedoso hemos tenido en este año? Bueno, este año lo novedoso ha sido que todos los equipos están uniformados. En torneos anteriores teníamos eso como una problemática, los equipos iban uniformados pero de un color, pero no había una uniformidad, no tenía una imagen al nivel de lo que la liga esperaba. Y este año nos dimos la tarea de que cada equipo tuviera su uniforme, con su logotipo, con sus dorsales, y así facilitar el trabajo de los árbitros con las actas de juego y poder tener un mejor control de las estadísticas. También tengo en conocimiento que van a entregar premios a los mejores, a los líderes de este evento. Sí, este evento siempre, año tras año, entregamos premios individuales al líder goleador, al mejor jugador del torneo, al mejor portero, mejor entrenador. Pero este año tenemos un incentivo mayor, que el equipo que gane el torneo de primera división
tendrá la posibilidad de participar en un proyecto a nivel nacional que se llama Mi Barrio Sueña, que se realiza generalmente en el occidente del país, La Habana, Pinar del Río, donde participan equipos callejeros. Es liga callejera donde participan equipos callejeros de distintas provincias de Cuba. Ay, qué bien, qué bueno que esta Liga Santiaguera de Fútbol Sala, entrenador y además también profesor y árbitro, va a tener conocimiento con eventos del occidente del país. Ahora, una pregunta ya relacionada con su labor como árbitro. Cuéntenos de esta experiencia, porque usted ya había participado en eventos en el fútbol 11, pero ¿cómo se vive arbitrar un partido de fútbol sala? Bueno, un partido de fútbol sala es dinámico. El fútbol sala tiene algo con diferencia del 11, que es mucho más dinámico, el espacio más reducido, las tomas de decisiones son más rápidas. Y la liga te da la oportunidad de ir creciendo como árbitro cada día, porque a nivel nacional no contamos con un torneo de larga duración, a no ser como de la temporada pasada, que sí tuvimos una Liga Nacional de Fútbol Sala de larga duración, y los árbitros tienen muy poca posibilidad de trabajar. Y la liga te permite ir creciendo, ir mejorando, analizar jugadas a través de los videos que hacen los muchachos y demás, y una manera de llegar en la mejor forma posible cuando llegan los eventos nacionales. Usted en su momento también fue jugador de fútbol, pero del 11, aquí en el Antonio Maceo, en nuestra ciudad. Sí, mi etapa como futbolista, yo realmente fui futbolista, no futsalista. Inicié mi carrera deportiva aquí en la Escuela 26 de Julio. Toda mi primaria hice aquí con el profesor Leonardo Mato. De ahí me trasladé a la EID de Capitán Oresta Costa Herrera, donde hice toda mi etapa de escolar, y luego a la ESPA, donde hice mi etapa de juvenil, y luego me incorporé al equipo de Santiago de primera categoría, donde transcurrí el 2013, cuando hice mi debut de la mano de quien hoy es el director del equipo de Santiago, Leonardo Herrera, que me dio la oportunidad de debutar en ese momento, y me mantuve en el equipo hasta el 2016, cuando ya decidí por cuestiones personales, porque ya había nacido mi niña y ya había perdido la motivación, y decidí dar un paso al lado y me dedico a lo que hago hoy, que es organizar torneos y ayudar en todo lo que pueda con el fútbol en Santiago de Cuba. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este programa, y desde ya les reiteramos la invitación a Alberto Salmerón para que regrese y dialogar con nosotros sobre la Liga Santiaguera de Fútbol Sala. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora vamos a una pausa. La selección de mayores del fútbol cubano enfrentará en marzo de 2025 ante Trinidad y Tobago el repechaje junto a la Copa Oro del propio año. Será muy difícil para los Leones del Caribe esta presentación. Se puede lograr el pasaje si los mejores jugadores llegan en plena forma y no estará el capitán Luis Javier Paradela por lesión. La segunda presentación oficial será la eliminatoria de la CONCACAF a la Copa del Mundo de 2026 en el mes de junio. Se ve más accesible alcanzar el cupo como segundo mejor del grupo a la otra vuelta de las eliminatorias en septiembre. Comenzamos este segundo tiempo de diálogo aquí en Penúltima Palabra, y agradecemos las telecomunicaciones y la oportunidad que nos da el internet para dialogar desde Portugal con Karel Pérez, futbolista de Santiago de Cuba, actualmente contratado en uno de los equipos de esta primera división de Europa. Una oportunidad fundamental para este joven formado aquí en nuestra provincia. Karel, muchísimas gracias por la oportunidad. Primero, los televidentes quieren conocer cuáles fueron tus primeras experiencias con el fútbol aquí en Santiago de Cuba. Mis primeros pasos en el fútbol de Cuba fueron muy bonitos, ya que con 8 o 9 años tuve mi oportunidad de ir a la primera competencia provincial de dicho deporte, ya que fue mi primera experiencia en el fútbol y fue algo muy bonito para mí. ¿Cuáles fueron tus primeros entrenadores en Santiago de Cuba? Y por supuesto, cuéntanos alguna anécdota de tus primeras apariciones en el fútbol. Mis entrenadores de la IDE fueron muy buenos, la verdad. Me enseñaron muchas cosas que me sirvieron de ayuda para el futuro. Y nada, con ellos pude ir a varias competencias nacionales, como los Juegos Escolares y Juveniles, ya que en los Juegos Juveniles alcancé plata con el profe Orlando Semanat. Y nada, yo estoy muy agradecido por, la verdad, haberme enseñado tanto cuando estaba en la IDE.
¿Cómo se vive lograr clasificar a un mundial? La experiencia de clasificar el mundial es algo que nunca la voy a olvidar, creo. Creo que es algo muy bonito que pocos hemos podido vivir en Cuba. Y la verdad que es un sueño hecho realidad, ya que ir a un mundial de fútbol de sub-20 es algo maravilloso. Todo jugador de fútbol quiere ir a copas mundiales, ya sea de cualquier categoría, y entonces tuve la oportunidad de representar el país ahora en la Copa en premundial en México, logrando la clasificación al mundial contra todo pronóstico, que nadie nos daba como favorito en ningún partido, y nada, supimos salir adelante con un grupo muy aguerrido que somos, y nada, ahora viene un torneo que es el mundial ya, que es lo más grande que todo futbolista quiere tener, y nada, estoy esperando con ansias que llegue ese momento para poder jugar dicho mundial, que, como le venía diciendo, un sueño hecho realidad. Karel, háblanos de tu experiencia con la selección de mayores. Llegar tan joven a una selección mayor es algo que impacta, pero a la misma vez bueno, porque vas conociendo jugadores que son de mucha más experiencia que tú, con mucho más nivel, y de ellos vas aprendiendo muchas cosas que te pueden ayudar en el futuro. Y así fue, hice la selección nacional con 17 años, y para mí fue un gran sueño también poder estar ahí y representar el país, como siempre lo he hecho desde ahora, y con mucho orgullo siempre estar en la selección mayor es algo muy bonito, la verdad. En la selección mayor tenemos muchos objetivos, como subir a Liga A de Naciones de nuevo, ya que este año descendimos. También llegar a Copa Oro, que es el primer objetivo de este año, tanto como avanzar en el grupo de eliminatoria mundial también. Y quería decirle también al pueblo de Santiago de Cuba, que es mi tierra, que siempre nos apoyen cada vez que vayamos a jugar al Antonio Maceo, que siempre nos apoyen, que nos den todo el ánimo posible para tratar de siempre darle lo mejor, y que siempre se vayan con una bonita experiencia del estadio y una buena opinión sobre nosotros siempre. El alajuelense te recibió como un joven Nobel. Cuéntanos de esta experiencia en el fútbol profesional en Centroamérica, Karel. A la Liga Deportiva Alajuelense siempre le voy a estar agradecido, ya que me dieron la oportunidad de ser profesional, confiaron en mí plenamente para yo prestar mis servicios allí, y nada, ellos han sido la institución que me cumplió mi sueño, y siempre voy a estar agradecido con ellos, y de corazón siempre seré un jugador de ahí. Y por último, comienzas ahora una nueva experiencia en el fútbol en Europa, específicamente en Portugal. Cuéntanos cómo te han recibido y cómo te va hasta ahora. Sí, llegar acá a Europa es algo muy bonito. Es algo que la verdad muchos quieren, y la verdad hay que trabajar mucho para lograrlo. Gracias a Dios hoy estoy acá en Portugal, desempeñándome en la primera liga de dicho país, y nada, es un sueño que lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando de la mejor manera, y trataré de dar lo mejor de mí para ser un ejemplo para mi país. Muchísimas gracias a Karel Pérez por ofrecernos sus declaraciones desde Portugal. Y desde este programa Penúltima Palabra te deseamos éxitos en tu nueva etapa como futbolista en Europa. Muchas gracias. Ahora vamos a una pausa y enseguida regresamos. El equipo de fútbol de Santiago de Cuba tiene como sede de competencias al Estadio Panamericano Antonio Maceo. La selección de primera categoría se apoda Diablos Rojos, rescate de tradiciones del siglo XX. Los Diablos fueron campeones del torneo nacional absoluto en 3 ocasiones consecutivas, 2017, 2018 y 2019. En 2017, alcanzaron el título de forma invicta bajo las órdenes del director técnico italiano Lorenzo Mambrini. Los otros 2 campeonatos los dirigió Leonardo Herrera. En la década del 90, en el siglo XX, llegaron a 2 subcampeonatos. Fueron campeones del torneo Apertura en 2022 y 2023, además del Clausura en la última edición. Ostentan el título de la Supercopa de Cuba en 2023.
Y llegamos al último momento de Penúltima Palabra, hoy dialogando sobre el fútbol en Santiago de Cuba. Tenemos en el estudio a mi colega Israel de la Llana Aldana. Bienvenido de vuelta. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación una vez más. El saludo a nuestros televidentes y a todo el movimiento deportivo de Santiago de Cuba. El fútbol en nuestra ciudad, que siempre ha sido pasión, lo vemos y lo hemos vivido en el Estadio Antonio Maceo de nuestra ciudad. Ahora mismo, la selección de Santiago de Cuba, los Diablos Rojos, están entrenando en espera del torneo Apertura. Bueno, hay que hablar del Estadio Antonio Maceo, la cancha panamericana que ha vivido realmente excelentes concurrencias. Yo recuerdo esos años 2016, el 17, el 2018, que un tanto que el béisbol en Santiago de Cuba no pasaba por un buen momento, pues la afición deportiva abarrotaba. Y de qué manera esa cancha panamericana, incluyendo la conga. Hablar del fútbol en Santiago de Cuba, antes de caer en los entrenamientos que se están realizando por estos días, hay que hacer un poco de historia. Brita, usted y yo hemos sido partícipes de éxitos de esos 3 años de forma consecutiva, pero vamos primero al 2016. Vamos a hablar un tanto del profesor Orlando Semanat, que le entrega prácticamente un equipo hecho al DT Lorenzo Mambrini, que bueno, hizo una historia con Santiago de Cuba, que luego la continuó el profesor Leonardo Herrero. Y ese equipo que ganó de forma invicta el torneo, fueron 3 de forma consecutiva, 2017, 2018, 2019. Solamente 4 equipos en el mundo habían logrado tal hazaña. Uno de ellos fue precisamente Santiago, con una generación dorada donde muchos llegaron a preselección, otros también incluso al equipo nacional. Recuerdo a Jorge Quindelán con esa tremenda empatía que tenía con el público, ese tremendo empuje, esa positividad. Un tremendo mediocampista, Jorge Quindelán. Recuerdo también al Villa, a Villalón, recuerdo a Raúl Pérez, recuerdo a Rolando Canela, recuerdo todavía se encuentra el Pumba Martínez, Nelson Johnston, la araña Johnston, como le decían cariñosamente, el portero, Alfredo, o sea, una generación, Eric el Pocho Rizzo, defensor, una generación dorada. Es muy bonito lo que se vivió. Creo que hablar de fútbol en la última década en Cuba, hay que hablar de Santiago. Antes del 2016 se concentraba mucho La Habana, Villa Clara, el Expreso del Centro, quizás los Tiburones de Ciego de Ávila. Pero Camagüey y Pinar del Río también tenían historia en años anteriores. Exactamente, pero Santiago de Cuba llegó, y no solamente esos 3 títulos. Santiago de Cuba también ha ganado varios torneos de apertura. Lastimosamente, después que llegó esa terrible enfermedad, la pandemia, el COVID-19, hasta la fecha ha sido muy inestable que se vuelva a tener con sistematicidad la Liga Nacional de Fútbol. Es el campeonato nacional cubano más añejo, el más añejo de los que se celebran en Cuba, y ojalá que este año se materialice. Como bien decía Brita, y para nuestros amables televidentes, se está entrenando en la cancha panamericana. Ya comenzaron incluso el escolar, el juvenil, pero todavía no hay una fecha para el inicio como tal de las acciones del torneo Apertura. Se está entrenando fuerte. Hay una base de ese último equipo que estuvo dirigido por el propio Leonardo, que estará otra vez al frente, y con esa base Santiago de Cuba tiene, ¿cómo no? Tiene condiciones para estar entre los primeros, para estar otra vez ahí disputando de tú a tú a los máximos exponentes del fútbol en nuestro país. Santiago de Cuba, como bien decías, tiene una historia, y tú mencionabas esos años dorados del tricampeonato, 2017, 2018 y 2019, pero en el 2017 Lorenzo Mambrini hizo historia, porque en el fútbol, que es un deporte centenario, muy pocos elencos han logrado ganar su torneo nacional de manera invicta, y el equipo de Santiago de Cuba lo logró en ese 2017. Lorenzo Mambrini recuperó el sobrenombre de los Diablos Rojos, y Santiago de Cuba después de eso ha sobrecumplido con el fútbol y ha mantenido esa generación y otros que se han sumado a nuestro equipo. El joven Karel Pérez fue uno de ellos, que el propio Cristian, el Luqui Mena. Exactamente. Estos jóvenes que en el 2021, 2022 y 2023, el último evento oficial que se hizo de fútbol, demostraron la calidad que tiene Santiago de Cuba. Y hay un punto que a mí siempre me gusta mencionar, y es la base del alto rendimiento. La E de Capitán Orestes Acosta
cuenta con los entrenadores que son los formadores de estas generaciones que tenemos ya en el equipo grande, porque ellos son los que introducen a estos jóvenes en los torneos, en las competiciones, y ya sabemos que Santiago de Cuba está participando actualmente en los escolares y los juveniles clasificatorios zonal oriental en ambos sexos. Son 4 conjuntos que ya están compitiendo y que buscan clasificar a ese torneo nacional y que son la base para que nosotros después podamos decir que todos estos jóvenes, ya decías, féminas y hombres, vayan a nuestras selecciones sub-17, sub-20 y de mayores. No, el trabajo en la base siempre va a ser sumamente importante. Es una piedra angular, es el relevo. O sea, ese relevo al que muchas personas a veces le temen, pero es sumamente necesario y sumamente importante. Hoy en día, Santiago de Cuba incluso cuenta con un atleta que se formó precisamente en la EIDE, que tuvo experiencia en Santiago de Cuba y que está en el fútbol italiano, como lo es el caso de Diego Catasús. Lo tuvimos aquí invitado en Penúltima Palabra. Exactamente, que ha formado parte de las últimas convocatorias. Y muy bueno esto que está pasando, por ejemplo, ahora con Karel Pérez. No solamente con el alajuelense, o sea, ahora también en Europa, que tiene un nivel, hablar de fútbol, hablar del más universal de los deportes, el continente europeo es muy fuerte. O sea, y que este muchacho ahora pueda nutrirse de esa experiencia en Portugal, le va a venir como anillo al dedo, incluso a la selección cubana para su próxima convocatoria, porque ya él es un acostumbrado, ya él es un permanente, y hay que ver cómo levanta las gradas del Antonio Maceo, y en el último partido jugado fue pieza clave fundamental de lo que pudo hacer Cuba. Claro que sí, en esta convocatoria del sub-20 que logró clasificar al Mundial, que será en este año. Con el Papo Castillo. Él será una de las piezas fundamentales de nuestra selección cubana. Y Santiago de Cuba les rinde honores, les rinde pleitesía y los recibe cuando juegan aquí en nuestra ciudad con honores. Otros nombres que no quisiera dejar de mencionar como entrenadores. Jorge Isaac Querol. Coqui, que fue comisionado y que en su momento también dirigió nuestra selección. Mariano Barbosa, entrenador de los porteros, que ha formado a estas jóvenes figuras. Tú mencionabas a Nelson Johnson, pero también está... Todavía está en activo Nelson. Nelson se encuentra en activo y es uno de los contratado futbolistas de Santiago de Cuba, junto a Eric Rizzo y Rolando Abreu Canela, que se encuentran contratados en el fútbol de Centroamérica. Y Cristian también es uno de estos jóvenes. Cristian Flores, que es una de las jóvenes figuras de las últimas generaciones. Había estado lesionado Cristian, menos mal que ya está recuperado. Un talento también increíble, Cristian Flores. Y que esperemos que sea nuevamente llamado a nuestra selección. Ojalá. Por supuesto que sí, que esperemos que pronto pueda volver. El fútbol en Santiago de Cuba, que es pasión, Israel, que siempre tiene tela por donde cortar en nuestro programa, y que esperemos que ahora, bajo la dirección de Leonardo Herrera, pueda contribuir en la 108 Liga de Fútbol, en el torneo Apertura, que debe realizarse pronto en nuestro país, y yo pienso que ellos tengan un camino frondoso y que puedan llegar otra vez al título. ¿Qué crees? Sí, cómo no, yo pienso que sí, y otro detalle, ahorita, siempre cuando se le dan prioridad a deportes, o sea, la pelota es nuestro principal pasatiempo nacional, es el deporte emblema de nuestro país, pero el fútbol por la cantidad de seguidores, por la cantidad de adeptos, ya usted pasa, por ejemplo, por una esquina, por una cuadra, y ya no es como en antaño, que se veían jugando a las 4 esquinas, jugando a la chapita. Los niños de hoy en día, la nueva generación, te habla de fútbol, te juega de fútbol callejero, y hay que ver cómo se abarrota esta ciudad escolar 26 de julio. Creo que el fútbol merece también una atención, el más universal de los deportes. Y hay que ver cómo los niños juegan al fútbol callejero, y yo pienso, en mi opinión, que se le debe dar una mayor atención al fútbol, al más universal de los deportes, y que las personas que tengan que ver con esto, o sea, se tomen en serio otra vez al campeonato nacional. Que sea como antes de la COVID, o sea, que la Liga Nacional de Fútbol se juegue todos los años. Que exista este torneo. Y hoy no hemos hablado del fútbol femenino, pero en
en otros programas quizás se pueda hablar, porque también tiene su historia Santiago de Cuba en el fútbol femenino, y en cada convocatoria no bajan de menos de 5 las santiagueras que son, o sea, que se convocan para el partido, porque en el listado inicial aparecen hasta 7 santiagueras, y en los últimos partidos hasta 5 ha habido realmente en competiciones. Pero el fútbol merece también una atención, y Santiago de Cuba, lo reitero, como lo decía, tiene un nivel top en estos momentos. Cuando se hable de fútbol en Cuba, hay que hablar de Santiago de Cuba. Por supuesto que este programa está dedicado a todos esos profesores que en nuestra provincia entrenan y preparan a los niños en el fútbol, tanto en el fútbol callejero como en el fútbol 11 y en el fútbol sala, que también va ganando adeptos, y lo vimos al principio de nuestro programa. Muchísimas gracias, Israel, por participar nuevamente con nuestro espacio Penúltima Palabra. Aquí volveremos a hablar de fútbol en otra emisión, porque ya usted lo conoció, es pasión en nuestras calles, y le agradecemos y felicitamos nuevamente a los entrenadores que se dedican a esta noble profesión en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes.